Escucha esta enseñanza sobre la sana doctrina de la Trinidad y la respuesta a los Jesús solo y testigos de Jehová. Mira, los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. Ellos creen que el único Dios es el Padre, Jehová, y que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una energía que emana de Dios. Eso creen los testigos de Jehová. Así que date cuenta cómo esta doctrina resurge con Russell, el fundador de los testigos, en 1914 más o menos, cuando él empieza a enseñar esta doctrina. Esa es la primera herejía que se enseñó en el siglo III. La segunda herejía es el polo opuesto. Así que los arrianistas creen que el único Dios es el Padre. Pero viene otro personaje, otro presbítero del siglo III. Este era de origen libio, en el norte del África, enseñaba en Roma, y este presbítero enseñó lo opuesto. Él decía que Dios, el Dios verdadero, era Jesús. Que Dios no era sino una sola persona, que se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo cuando se encarnó, y luego se manifestó como Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero que no eran tres personas, sino una persona que se manifestaba de tres maneras diferentes. Como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en su encarnación y como Espíritu Santo el día de Pentecostés. Que Dios como única persona tenía diferentes modos de manifestarse. Por eso a esa corriente se le llamó el modalismo. Todos los que siguen esta doctrina del sabelianismo, porque así se llamaba su fundador, Sabelio, repito, siglo III, ellos creen que Cristo es el único Dios, que el Padre no existe, ni el Espíritu Santo existe, sino que son manifestaciones del mismo Cristo como Padre o como Espíritu Santo, pero que no existe más que Cristo. Por eso se llama Jesús solo o solo Jesús. Estas doctrinas fueron condenadas en el concilio de Nicea en el año 325 y en el concilio de Constantinopla en el año 361. La iglesia llegó a una conclusión de que estas herejías tenían que ser condenadas. Los que escriben allá en la prédica que yo di, decían que en el concilio de Nicea la iglesia católica había aprobado o había agregado mejor Mateo 28:19, cuando Cristo dice: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, ¿sí? Ganen las almas y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según los opositores a lo que yo enseñé, dicen que este versículo de Mateo 28:19 fue agregado por la iglesia católico romana en el año 325 en el concilio de Nicea. Pero eso no es verdad. Están equivocados y se lo voy a demostrar. Les voy a dar algunas fechas a estos opositores. Tienen que aprender de Justino Mártir, que era uno de los padres de la iglesia en el año 165. Mira, el concilio de Nicea sucedió en el 325. Pero ya en el 165, muchísimos años antes, Justino Mártir, que era uno de los padres de la iglesia, otro padre de la iglesia como Clemente de Alejandría en el año 156 después de Cristo, Tertuliano en el año 196 o Cipriano en el año 200. Todos estos padres de la iglesia hablaban de la Trinidad, bautizaban en el nombre del Dios Trino, y lo pueden leer en los libros de historia, no me lo estoy inventando. Así que los hermanos que me atacan y que dicen que yo estoy enseñando mal, que porque esta doctrina fue agregada por la iglesia católica romana en el concilio de Nicea, están equivocados. Antes del concilio de Nicea, que fue en el año 325, la iglesia siempre bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia defendía la Trinidad. Ahora vengamos a nuestra época. Hombres teólogos de respeto como John MacArthur, como el desaparecido Adrian Rogers, que ya murió, como Miguel Núñez, como Joe Piper, como muchos otros teólogos de sana doctrina, creemos en la doctrina de la Trinidad. Voy a demostrar que el Padre es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, perfecto, creador, etc. Pero todos estos atributos que tiene Dios el Padre, también lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. Así que están en un error. Y yo animo a los hermanos que contradicen lo que yo enseño, que coloquen argumentos válidos, porque no se trata de criticar si usted primero no ha estudiado y ha mirado si lo que está escribiendo es verdad. Así que el fundador
de esta doctrina de los Jesús solos no fue Juan Shepard, que se supone que fue el fundador en el año 1913, sino que esto se remonta al siglo III, cuando Sabelio, que era este presbítero africano, porque era de Libia, empezó a enseñar esta falsa doctrina. Así que tenemos dos corrientes. Por un lado, el arrianismo, que cree que el único Dios es Jehová, el Padre, y el sabelianismo, que cree que el único Dios es Cristo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Están en lo correcto los arrianos o los sabelianistas? La verdad es que ninguno de los dos está en lo cierto, están equivocados. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no lo alcanzamos a entender con nuestra mente, pero voy a demostrar a la luz de las Escrituras que es completamente bíblico y es completamente respaldado por las mismas Escrituras. Para eso usted tiene que escuchar los 3 estudios que yo voy a dar, y cuando yo dé mis 3 estudios, usted concluya al final de toda mi exposición. Así que voy a empezar hoy con mi primer punto. Hablemos de la unidad en la divinidad. Primero, la Biblia enseña claramente que solo existe un Dios en el universo. En eso estamos de acuerdo. Deuteronomio 6:4. El Señor mismo lo dijo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todos estos, tanto los arrianos como los sabelianistas, usan este versículo para atacar a los trinitarios como nosotros. Ellos dicen, mire, la palabra dice claramente que Jehová es uno. Y ustedes están adorando a 3 dioses. No, nosotros no estamos adorando a 3 dioses. Estamos adorando a Dios en 3 personas, que es diferente. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que fue lo que Cristo mandó a bautizar. Bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Cristo no dijo bautice en los nombres, sino en el nombre. El nombre de Dios es trino. Segundo, el mundo adora muchos ídolos, pero solo el creador del universo es Dios. Eso es verdad. Primera de Corintios 8:4. ¿Qué dice Pablo? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios, los demás son ídolos. Entonces, estos versículos, repito, son usados por los testigos de Jehová y son usados por los Jesús solos para atacarnos a los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nos dicen, ustedes tienen 3 dioses. No, nosotros tenemos 3 dioses. Tenemos un Dios en 3 personas distintas. Y leemos Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otro versículo muy usado, repito, por los arrianistas y los sabelianistas. Nunca olviden esos nombres, porque en este tiempo estas sectas están cogiendo mucha fuerza. Y la gente, o los cristianos, no están preparados para hacer defensa de su fe. Les predican cualquier cosa y lo creen, porque lo dijo fulano. Segundo punto, hablemos de la pluralidad en la divinidad. Vuelvo y le digo, la doctrina de la Trinidad es algo que no podremos entender con esta mente. Nuestra mente está muy limitada. ¿Cómo puede ser Dios uno y a la vez 3? Pero eso es lo que me dice la Biblia. ¿Cómo poderlo explicar? Un gran teólogo llamado, ya le doy su nombre exacto, Cipriano, lo explicaba a través de la flor del trébol, de la matica del trébol. Usted cuando coge una ramita de trébol y la arranca del pasto, usted ve que es un tallito, es una unidad. Pero cuando usted la mira, observa que del tallito se desprenden 3 hojas. Es una unidad, pero tiene 3 hojas. Vuelvo y le repito, es imposible para nuestra mente entenderla, pero está en la Biblia. Y nadie puede negar que está en la Biblia. Y de eso se trata este segundo punto, que hay pluralidad dentro de la divinidad. Es decir, que dentro de la divinidad no hay una singularidad, una sola persona, sino que hay 3 personas. Hay una pluralidad dentro de la misma divinidad. Se lo voy a demostrar. Génesis, primer punto. Hablemos del primer punto. El nombre Elohim, que es como se conoce en la Biblia originalmente a Dios, en el hebreo,
nos muestra que hay pluralidad dentro de la divinidad. Cuando usted lee, por ejemplo, Génesis 1:1, usted lee, en el principio creó Dios, en el principio el Elohim creó los cielos y la tierra. La gente al leer esto lee Dios, pero no se da cuenta que esa palabra Dios es una palabra castellana, en español. Pero si usted va al hebreo, usted no va a encontrar Dios, sino la palabra Elohim, que en la Biblia aparece, óigame bien, más de 2500 veces. La Biblia utiliza la palabra Elohim para referirse a Dios. Ahora, esta palabra Elohim es una palabra plural, no singular. El nombre Elohim en hebreo es igual a Dios en castellano. Cuando usted dice el Elohim, usted lo está diciendo en hebreo. Pero si usted lo dice Dios, lo está diciendo en español. Esa palabra Elohim en hebreo o Dios en español está formada de dos palabras. Dos palabras. ¿Cuáles son? El, que significa poder, y Allah, que significa jurar. Ese es el nombre de Dios, el Elohim, aquel que jura por sí mismo. Cuando usted ve en la Biblia, Dios no jura por nadie, sino por Él mismo. Dios se compromete de que todo lo que va a decir en la Biblia es la verdad, que Él no miente. El Elohim es el Dios poderoso que se compromete con la humanidad a que lo que va a enseñar es lo correcto. Eso es lo que significa la palabra. La palabra Elohim, esta palabra o esta enseñanza que encierra este nombre, es que Dios se compromete a sí mismo por medio de un voto para mostrar su fidelidad, que Dios no miente, que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios siempre habla lo correcto, que no engaña. Recuerda que Cristo dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Así que Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es inmutable, Él no cambia. Segundo, la unidad y la pluralidad de este nombre se ve claramente en las Escrituras. Quiero que se imagine la hojita de trébol que les dije. Imagínense en el tallito y las tres hojas. El tallito nos habla de singularidad, unidad, y las hojas nos habla de pluralidad, más personas. Ambas cosas están en la Biblia. Voy a mostrárselo. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, unidad. Entonces dijo Dios, no dioses. Está hablando de unidad. Entonces dijo Dios, no dijeron los dioses, sino Dios, unidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿qué ve usted? Pluralidad. Hagamos ya habla de más personas. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Dígame si me está entendiendo. Porque le estoy dando una clase de teología de pronto a personas que nunca han estudiado ni siquiera la Biblia, la han leído. Vuelvo a repetir ese versículo, mucha atención. Entonces dijo Dios, unidad, singularidad. Y luego dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Hay unidad? ¿Hay unidad? Pregunto. No están entendiendo. ¿Cómo así que hay unidad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Hay unidad? Sí, hay unidad. Por Dios, ¿qué le pasa? Si hubiera unidad, Dios diría, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. ¿Ahí qué hay? Unidad. Pero Dios no está diciendo, voy a hacer al hombre a mi imagen, sino a nuestra semejanza. Entonces dijo Dios, ¿qué hay ahí? Unidad, un Dios verdadero. Pero luego dice, hagamos. Vuelvo y pregunto, si me contesta mal me voy. Hagamos al hombre. ¿Hay unidad ahí? No, porque está hablando con otras personas, que es la Trinidad. Entonces date cuenta que hay pluralidad dentro de la divinidad. Vuelvo a leer y ponga atención. Entonces dijo Dios, unidad, singularidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí, pluralidad, más personas. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y escuche, ahí viene la pregunta.
Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué hay ahí? Singularidad, a su imagen. Date cuenta que la Biblia es clara que en Dios hay tanto singularidad como pluralidad. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ojalá estén entendiendo todo esto. Otro ejemplo. Bueno, ya van entendiendo más o menos. Génesis 3:22. Entonces Jehová Dios dijo, o entonces dijo Jehová Dios. ¿Qué hay ahí? Dígame duro. Unidad. Entonces dijo Jehová Dios. Unidad, un solo Dios. He aquí que el hombre es como uno de nosotros. ¿Qué hay? ¿Singularidad o pluralidad? Pluralidad. Entonces dijo Dios, unidad. He aquí que el hombre es como uno de nosotros. Pluralidad. Dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pregunta a los santos de la iglesia. Si Dios fuera una sola persona, como dicen los arrianistas, fuera Jehová el Padre, o como dicen los sabelianistas, el Hijo solamente, Jesús solos, ¿por qué utiliza pluralidad dentro de su unidad? ¿Por qué Dios habla de nosotros, de hagamos conforme a nuestra semejanza? ¿Por qué lo hace? Si ellos tienen razón, los arrianistas o los sabelianistas. Ya le dije que los arrianistas creen que el único Dios es Jehová. Los sabelianistas creen que el único Dios es Cristo. Date cuenta que ni ellos están de acuerdo. ¿Por qué Dios utiliza el nosotros, el hagamos? ¿Por qué Dios habla de una pluralidad si es uno? No lo haría la Biblia. Simplemente Dios diría, voy a hacer al hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. He aquí que el hombre es como yo, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y toma del fruto. Dios no utilizaría pluralidad si Él es singular. Levante la mano si me está entendiendo. Espero que estén entendiendo todo esto. Tercero, aunque el término Trinidad no aparece en las Escrituras, su doctrina se halla claramente dentro de estas. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, no la va a encontrar, pero sí va a encontrar que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que Cristo es creador, que Cristo es omnipotente, que Cristo es omnisciente, que Cristo es creador, inmutable. Todos los atributos de Dios el Padre los tiene el Hijo. Y voy a demostrar en otro estudio que esos mismos atributos los tiene el Espíritu Santo. Así que aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, su doctrina es más que clara en la Biblia. Se lo voy a demostrar. Génesis capítulo 11, versículos 6 al 8. Génesis 11, 6 al 8. Vuelve la pregunta, a ver los santos. ¿Está aburrido el estudio o está bueno? Porque si no se me duermen aquí con este tema teológico. Y dijo Jehová. Usted contesta. ¿Unidad o pluralidad? Unidad. Y dijo Jehová. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, la torre de Babel, y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Estaban edificando la torre de Babel. Usted sabe la historia. Ahora pues, descendamos a la tierra. ¿Qué hay ahí? Pluralidad, hermano. Mire que Dios no dice, voy a descender a la tierra. Esta gente no me quiere obedecer. Les dije que se extendieran por la tierra y la llenaran y están haciendo una torre. Voy a descender. No dice. Dice, descendamos. Está hablando con otras personas. Igual a Él, con el mismo poder. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Él habla de su compañero. Así los esparció Jehová, el Elohim, el Dios poderoso, el Dios que tiene el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Los esparció Jehová, el Elohim, el Shaddai. Todos esos nombres de Dios
Son nombres plurales. Desde allí los extendió por la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Les voy a dar más citas para que estudien en la casa, porque el tiempo no me da para darle todo esto. Pero ahí se los voy a dar, ahí le va a proyectar. El nombre Elohim se emplea más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. En citas como, tome nota y verifique ahora. Génesis 2:24, Génesis 2:7, Génesis 14:18, Génesis 15:2, Génesis 17:21, Génesis 21:33. En todos esos versículos aparece la palabra Dios, que repito, o Jehová, que es una palabra que repito en hebreo es el Elohim, el Dios Todopoderoso, un nombre compuesto de 3 personas. Así que los que escribieron en mi estudio que yo di sobre la fórmula bautismal están equivocados. Usted puede escribir lo que quiera y hasta ser grosero conmigo y ofenderme, pero lo que usted no puede evitar es lo que está escrito, que hay una pluralidad dentro de la divinidad. Ese cuento que usted me dice que es que Mateo 28:19, donde Cristo dice, vayan por el mundo, prediquen el evangelio, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo agregaron los católicos en el año 325 en el concilio de Nicea. Está equivocado, hermano. Si usted va a los manuscritos más antiguos, los primeros manuscritos de los evangelios, ese versículo está. Ese versículo no fue agregado en el 325, siempre ha estado ahí y siempre estará, porque era la orden del Señor de que teníamos que bautizar en el único nombre que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno en internet y detrás de un computador uno puede hablar muchas bobadas, pero demuéstrelo, hermano, como yo le estoy demostrando, con fechas, con los padres de la iglesia, como a los que ya le mostré. Tertuliano, Cipriano, todos estos hombres que eran los primeros eruditos de la palabra, todos bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y todos eran anteriores al concilio de Nicea. Así que está equivocado, querido, y puede averiguarlo, hermano. Ahí están los libros de historia. Vaya y averigüe a ver si yo le estoy mintiendo. Justino Mártir, año 165 después de Cristo, obviamente. Clemente de Alejandría, año 156. Tertuliano, año 196. Cipriano, año 200. Date cuenta, 165, 156, 196, año 200. No había venido todavía el concilio de Nicea, que fue en el 325. ¿Cómo viene usted a decirme que la iglesia católica agregó esto en tiempos de Constantino? Está equivocado, hermano. Está equivocado. Estos hermanos, estos padres de la iglesia, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como dicen por ahí, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Cuarto punto. En el Nuevo Testamento también vemos a las 3 personas de la divinidad ejerciendo diferentes ministerios. En el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a ver cómo la divinidad es clara en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si ve la Trinidad ahí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Vio la Trinidad o no la vio? ¿Cristo qué está haciendo? Pero póngale ganas. ¿Qué está haciendo Cristo? Se está bautizando. ¿Qué viene sobre Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y qué se oye en el cielo? La voz del Padre. La Trinidad, hermano. En el cielo está el Padre, Cristo se bautiza y viene el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué complica la cosa los arrianistas y los abelenistas? Porque quieren hacernos creer algo que no existe. Negar la divinidad de Cristo es negar su salvación, así de sencillo, hermano. Ese es el plan del diablo. Otro ejemplo, Mateo 28:19, que es el versículo que este hermano me escribe y me dice que esto lo agregó la iglesia católica. Está equivocado, hermano. Vaya a los manuscritos más antiguos, donde están los evangelios, y se dará cuenta que esto estaba escrito siempre. Mateo 28:19, palabras de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Mire que no dice en los nombres, sino en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Dios verdadero? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No los nombres, no son 3 dioses, hermano. Nosotros no creemos en 3 dioses. Creemos en un Dios verdadero, y dentro de ese Dios verdadero hay 3 personas distintas que pueden sentir, pensar, decidir y actuar. Todo eso lo quiero enseñar a través de diferentes estudios. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Otro ejemplo. Pongan atención.
Y yo, dice Jesús, rogaré ¿a quién? Al Padre. Si Cristo es el mismo Padre, ¿cómo se va a rogar el mismo, hermano? Yo le voy a rogar al Padre. Si Cristo es el mismo Padre, ¿cómo se va a rogar él mismo? ¿Va a orar él a él mismo? Es un absurdo, hermano. Yo rogaré al Padre. ¿Y qué hará el Padre? Os dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu de verdad. ¿Quién está orando? Rogando. ¿Quién está rogando? Cristo. ¿A quién está rogando? Al Padre. ¿Y qué va a enviar al Padre? Al Espíritu Santo. Sencillo. Ahí están las tres personas de la divinidad. Tercer punto. La igualdad en la divinidad. Igualdad. Ya le hablé de que son personas diferentes. Ahora hablemos de que hay una unidad o una igualdad, que los tres son Dios, es lo que quiero mostrarle. Primero, hablemos de la divinidad del Padre. Salmo 90, 1, 2. Señor, dice el salmista, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que aquí el salmista está diciendo, tú, Padre Celestial, Jehová, como quiera llamarlo, tú eres Dios, punto. Ok, estamos de acuerdo. Pero también hay que hablar de la divinidad del Hijo. Porque la Biblia también me muestra que el Hijo es Dios. Y ese es mi segundo punto, la divinidad del Hijo. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo que era Dios fue hecho carne. Habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la palabra es clara que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Ahora hablemos de la tercera persona para cerrar por hoy. Porque vuelvo y le digo, yo les voy a dar 3 estudios diferentes para que a ustedes les quede más que claro eso y no se dejen engañar. La divinidad del Espíritu Santo. Esto es apenas como un abrebocas de lo que les voy a enseñar en estos días. Hechos 5, tercer punto, la divinidad del Espíritu Santo. Hechos 5, 3 y 4. Y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Ananías le está mintiendo al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Todos conocen la historia de Ananías y Zafira. Se pusieron a ofrecer algo al Señor, que una propiedad, y luego se arrepintieron, sacaron platica. Levanten la mano si todos han leído esta historia. Pedro sabe que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Tú no le has mentido a ningún hombre, sino que le has mentido a Dios. Pregunta, si el Espíritu Santo no fuera Dios, ¿por qué Pedro dice que el Espíritu Santo es Dios? Están equivocados, hermanos, los que defienden el arrianismo, el sabelianismo. Los seguidores de Arriano, como ya les dije, en el siglo III, creían que el único Dios era el Padre, y es lo que siguen hoy los testigos de Jehová. Y los seguidores de Sabelio, también del siglo III, que también era un presbítero católico, creen que el único Dios se manifiesta en 3 personas. De 3 maneras, no en 3 personas, sino de 3 maneras. En el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo encarnado y en Pentecostés como el Espíritu Santo. Están equivocados. 3 personas les he mostrado. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios.